El Tren Maya es quizá una de las obras más importantes de las últimas décadas en México, obras de infraestructura, y es también, sin duda, obra emblemática del presente sexenio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues es una obra que se ha prometido desde la campaña misma. El presidente ya hablaba de un proyecto para la península de Yucatán, hablaba lo mismo que hablaba de la refinería de Dos Bocas y lo mismo que abrir el aeropuerto Felipe Ángeles allá no en la zona donde estaba el nuevo aeropuerto que se había planeado durante la Ah, ok. administración de Enrique Peña Nieto. Es, digamos, una de las obras más también esperadas porque se espera y se desea que genere turismo, que genere una gran derrama en la zona. Y hemos invitado a Fernando Vázquez, él es el vocero del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, de Fonatur, para conversar justamente sobre esta obra, pues de las más grandes que se han hecho, como digo, en muchas décadas. Y nos gustaría, después de agradecerte, Fernando, que nos acompañes en este día aquí en Los Periodistas, me gustaría que empezaras por contar en qué momento está la obra, incluso por tramos, porque como sabemos, ha sido accidentado, cada uno de los tramos ha tenido su nivel de complejidad y sí me gustaría que nos detallaras por tramos en qué momento estamos en esa obra. El agradecido soy yo, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al auditorio de los periodistas. Mira, el Tren Maya es un proyecto prioritario del gobierno de México. Son 1,554 kilómetros de ruta. Va a pasar por 5 estados, los 5 estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Va a pasar por 40 municipios, por 181 localidades. Y esto, como tú verás, implica un gran trabajo de organización. Participan muchas instituciones de gobierno, del gobierno federal, Fonatur encabeza, la Secretaría de Gobernación, Sedena, desde luego, pero también el Instituto Nacional de Antropología, la Secretaría del Medio Ambiente, la SEDATU, en fin, es un gran cúmulo de instituciones que participan los gobiernos de los estados, participan los gobiernos municipales, participan autoridades de las localidades, muchas de ellas localidades con pueblos indígenas. Entonces hay un gran trabajo de organización que ha implicado un esfuerzo permanente, intenso, apasionante para llevar adelante esta obra. Actualmente, de los tramos 1 al 4, estamos hablando de Palenque a Cancún, toda esta franja que pasa también por Campeche, por Yucatán y llega hasta Quintana Roo. Ya se lleva un avance superior al 60% de la obra ya de la vía, ¿no? Ya están haciéndose, vaya, el tendido de la vía, se están haciendo las estaciones, los paraderos, se están haciendo ya, empezaron a hacerse los talleres y las cocheras que va a requerir el mantenimiento de los trenes, las casetas. Entonces hay un avance superior al 60%. En el tramo 5, que ha sido el más polémico, que va de Cancún a Tulum, allí están por iniciarse ya los trabajos, están todos los estudios hechos y allí tiene una peculiaridad porque, como contrario a lo que se dice, se está cuidando mucho la protección de los cenotes, de las cavernas, de los ríos subterráneos. La gran parte de este tramo va a ser por viaductos, va a ser elevado, de modo que se van a poder proteger. Este trabajo está por iniciarse ya como tal, ya se hicieron todas las pruebas pertinentes y en breve arrancarán. Y en los tramos 6 y 7, que va de Tulum a Chetumal y de Chetumal a Escárcega, también están por iniciarse los trabajos. Estos tramos están a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y en breve estaremos viendo ya que inicien los trabajos, empezando por el tendido de la vía. Había allí, el propio presidente lo comentó, algún tema allí de algunos intereses que no permitían avanzar en el derecho de vía, pero ya todo está solucionado. Yo te diría, Alejandro, en resumen, que la obra está marchando bastante bien, a buen ritmo. No se han detenido los trabajos por las fiestas decembrinas. Hay 3 turnos de trabajo, incluso por la noche.
Hay más de 100,000 personas empleadas que están trabajando en esta gran obra en el sureste mexicano y se va a completar todo este trabajo con la fabricación de los trenes que ya también se están haciendo en Ciudad Según Hidalgo, allá se están generando 11,000 empleos más y ya va muy avanzada las primeras cajas de lo que va a ser el primer tren. ¿Cuáles son los tiempos? Y por eso es importante y pertinente tu pregunta, Alejandro. Los trabajos van a buen ritmo porque la obra, en sí la obra en el territorio, en el sureste, se va a concluir en el mes de julio. En el mes de julio se termina la vía, las estaciones, los paraderos, los talleres, las cocheras, las casetas. Julio En el mes del próximo año, de 2023, estamos hablando de 6 meses, o sea, en 6 meses toda la obra. toda la obra va a estar concluida. Eso implica vías, eso implica estaciones, toda la obra. Así es, toda la obra. Y en el mes de julio también se va a entregar el primer tren, ya allí en territorio. Entonces, julio de 2023 es una fecha clave porque se termina la obra y se entrega el primer tren, porque entonces van a empezar las pruebas de rodamiento del primer tren. Cada mes se van a seguir entregando trenes, pero vaya, el primero con el que se van a empezar las pruebas llega en julio, se termina la obra en julio, empiezan los periodos de prueba, porque en diciembre de 2023 se inaugura el Tren Maya. Ya Es habrán decir, 4 o 6 trenes entregados en total y con eso se va a empezar ya la operación normal de toda la ruta de los 1,554 kilómetros. Fernando, que exactamente en un día como hoy, dentro de un año, pues una persona cualquiera podría estar ya en un viaje entre Tulum y Cancún, porque ya es una ruta abierta para el turismo, así tan pronto. O sea, estamos Esa hablando es el objetivo, esa es la idea, ese es el compromiso del presidente 12 y meses se va a para cumplir entregar. la instrucción del presidente y se le va a cumplir al pueblo de México. Así es. 6 meses para entregar, vienen unos meses de prueba y en diciembre del 2023 se inaugura el Tren Maya. Para bien del pueblo del sureste y para bien del pueblo de México. Son 3 servicios los que va a ofrecer el Tren Maya, Alejandro. A veces luego hay un poco de confusión, pero uno desde luego es el servicio turístico. Llegan cerca de 16, 17 millones de turistas allí a la zona de la Riviera Maya y lo que se busca es que no se queden allí, sino que se adentren a conocer la grandeza pues cultural, la grandeza natural y humana que tiene el sureste mexicano. Hay pueblos mágicos, está Chichen Itzá, que es una maravilla del mundo, hay playas, hay localidades de mucha riqueza, no solo bonitos en lo físico, sino bonitos en la riqueza cultural que tienen que aportar mucho al mundo. Y entonces los turistas van a poder desplazarse a través de estas rutas en este circuito del Tren Maya. Pero también va a haber servicio para el pasaje local, para que las personas, los estudiantes, se puedan mover a otras ciudades, a la escuela, los trabajadores, las familias. Mira, Alejandro, nosotros recorremos permanentemente las zonas y hay personas, por ejemplo, en algunos pueblos de Campeche, que su ilusión es conocer Mérida. Nunca han tenido oportunidad de llegar porque les resulta muy caro el transporte, el taxi, la combi, incluso el camión, y el tren va a ofrecer servicio a pasajeros locales, desde luego muy económicos para que las personas puedan reconectarse en las comunidades y puedan conocerse allí mismo en el sureste. Y el otro servicio que va a ayudar mucho también pues a la operatividad del tren, pero sobre todo a los productores locales, es el transporte de carga. Hay muchas personas que pues producen, pero no tienen manera de transportar sus mercancías. Entonces el tren Maya va a también a dar este servicio logístico y de transporte para quienes son productores y que puedan tener posibilidades de llevar sus mercancías a otros lados. Hay mucho ¿Cómo, entusiasmo y mucha participación. ¿Cómo se hace eso, Fernando? Es decir, ¿cómo un mismo tren o son varios trenes van a llevar mercadería por toda la región, pero además pasajeros que vayan, los locales que les llamamos, que pagan una tarifa
más económica, en una clase, digamos, más económica para poderse desplazar. Y luego, aparte, el turismo, es en un mismo tren, es en varios trenes, son no sé cómo se le llame, pero si son fletes especiales. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se organiza, digamos, ya sobre las vías? Sí, van a ser distintos tipos de trenes. De hecho, algunos trenes específicos para turismo van a tener dormitorios, van a tener restaurantes, pues para dar este servicio a los turistas. Desde luego va a haber otros simplemente para poderse transportar, no con fines turísticos, sino de conectividad, de traslados, y los trenes de carga, ¿no? Van a estar diferenciados. Todos estos trenes, y hay que decirlo, Alejandro, con mucho orgullo, se están fabricando por manos mexicanas. Sí hay tecnología de todas partes del mundo, tecnología inglesa, tecnología alemana, pues bueno, de Estados Unidos, pero son las manos mexicanas las que están fabricando los trenes, las manos mexicanas las que están haciendo las vías, las estaciones, los paraderos. Esto nos da mucho orgullo decirlo y nos emociona mucho porque la propia gente está viendo y está construyendo con sus manos una gran obra que va a beneficiar mucho al sureste mexicano, que a veces a muchos no les gusta que lo repitamos, pero el sureste fue olvidado, ha sido olvidado históricamente. Todavía hay muchos esfuerzos, desde luego, con los programas para el bienestar que ha emprendido el presidente López Obrador, y todavía podemos contabilizar, por lo menos en las cifras del INEGI, pues más del 50% de la pobreza entre los 5 estados del sureste. Entonces hay mucho trabajo por hacer y el Tren Maya viene a romper esta inercia de declive que tenía, de olvido que tenía el sureste. Nada más para dar un dato, a partir de la operación del tren, se estima que hacia el 2030 se puedan generar cerca de 1 millón de nuevos empleos allí en la región del sureste. Y esto acompañado del desarrollo de infraestructura y de inversiones que va a traer la operatividad del tren. Donde hay un sistema de transporte, hay desarrollo, Alejandro. Claro, digo, las estaciones mismas seguramente se van a convertir en focos de atracción o en foco de atracción para las comunidades aledañas a esa misma estación. Y seguramente, pues eso va a implicar, pues, desarrollos cada vez más robustos. Hotelería, el tema de las mismas artesanías, el tema de los servicios de alimentos, etcétera, que México en eso es muy sólido, tiene una gastronomía envidiable y la región también la tiene. Entonces, ¿cuál es el primer tramo que ustedes van a echar a andar? ¿En dónde, para decirlo de otra manera, en dónde se van a probar, Fernando, los primeros trenes? ¿De dónde a dónde va a ser el primer viaje de prueba? Está todavía precisándose, Alejandro, pero es entre Mérida y Cancún. En esta zona es donde empezarían a hacerse las pruebas, pero quiero subrayar algo. En diciembre del 2023 se inaugura toda la ruta, no solo un Toda. tramo, no dos tramos, sino toda la ruta. Los 1,554 kilómetros se van a echar ya en operación a partir de diciembre del 2023. Por tanto, las pruebas van a iniciar en esta franja entre Mérida y Cancún, pero se van a ir extendiendo en los meses siguientes, porque en diciembre, insisto, se tiene que inaugurar el tren. Que el tren lo ha dicho el presidente, es no solo la obra más importante que se construye actualmente en México, sino es quizá la más importante que se construye en el mundo. Se están construyendo trenes en Estados Unidos, en Sudamérica, pero no son de la extensión y de la magnitud del Tren Maya. Es el tren más grande que se está construyendo actualmente en México. El Tren Maya también es la obra con más inversión pública, yo diría que histórica en el sureste, es la obra con más rescate y salvamento arqueológico, es la obra que está trayendo más beneficios al medio ambiente porque acompañando al tren se está
reforestando el sureste con 500 millones de árboles, se están ampliando las áreas de reserva naturales, el diésel que va a usar el tren, porque van a ser trenes híbridos, energía eléctrica y diésel, es muy bajo contaminante, muy bajo en azufre, y este diésel además se va a aplicar a todos los automotores allí en el sureste, es una aportación de Pemex junto con el Tren Maya, y además pues está ampliando, se están ampliando, son más de 50 obras de la Comisión Federal de Electricidad, porque el abasto de energía eléctrica en el sureste mexicano va a crecer 150%. No, no solo va a ser suficiente para la operación del tren, sino también para que ya no haya apagones para la gente que luego ocurren allí en la península de Yucatán. Y no quiero dejar de mencionar algo, es la obra, el Tren Maya es la obra que más beneficios está trayendo ya a las comunidades. Todas las localidades por donde va a pasar el tren están recibiendo acciones de educación, de salud, de infraestructura, de cultura, de deportes. Desde luego, estos van acompañados de los programas que ya ha echado a andar el gobierno federal, pero de manera específica se está ayudando a estas localidades porque la instrucción del presidente fue, no queremos nunca más un desarrollo turístico con cinturones de pobreza a un lado, como ha ocurrido históricamente. A unos 10, 15 minutos de los hoteles de gran turismo en la Riviera Maya hay localidades sin energía eléctrica. Eso no se quiere y por eso ya se está trabajando en las localidades. Y el Tren Maya es también, déjame abusar de la No, generosidad del adelante, por tiempo, favor. ¿no? Es la obra con más diálogo y acuerdos en la historia de México. Van cerca de 400 asambleas ejidales realizadas con participación de más de 40,000 ejidatarios que deliberan y han acordado apoyar el derecho de vía. Ha habido diálogo con más de 3,000 propietarios privados, uno por uno se ha ido a dialogar, se les expone el proyecto para que apoyen en el derecho de vía y todos están participando, todos están apoyando y yo te diría, además, que al inicio, desde luego, se hizo una consulta indígena y por eso la gente está muy entusiasmada. No podría ser el Tren Maya, no podría hacerse la obra sin la participación de la gente, simple y sencillamente porque el tren tiene que pasar por los 5 estados. Entonces la gente está apoyando y esto también es un motivo de orgullo y un agradecimiento a la gente, Alejandro. Antes de meternos al tramo más polémico, porque como sabemos, pues ese tramo ha estado impugnado por o ecologistas o presuntos ecologistas, por empresarios, por científicos o presuntos científicos, en fin, ha tenido una campaña muy poderosa, muy fuerte en contra. Antes de pasar a ese, me gustaría, para ir cerrando justo el tramo que sigue, ¿cómo va a ser, Fernando, la contratación del servicio? A ver, me voy a tratar de explicar y a ver si ustedes ya han pensado en eso. Eh, por ejemplo, Renfe o los trenes europeos o el Shinkansen en Japón, son trenes que tú puedes llegar a Japón, compras un pase que te permite viajar por ese tren pues los siguientes 15 días y cada vez que te subes pues no tiene un costo, sino que simplemente sacas tu pase y vuelves a abordar en donde tú quieras, a la hora que tú quieras, siempre y cuando, obvio, haya un tren en movimiento. Pero, ¿cuál es el tipo de servicio que ustedes van a prestar en ese sentido? Si ya lo razonaron, si lo están pensando, hacia dónde va, cómo lo van a hacer. Mira, Alejandro, yo creo que tienen que ser esquemas similares. Desde luego, el Tren Maya no es una obra cualquiera, está adoptando lo mejor del mundo, no solo en tecnología, sino en los circuitos turísticos, que es a lo que te refieres específicamente de cómo operarían. Pero yo te pediría oportunidad de que esperáramos a que la empresa que estará a cargo de la Sedena lo dé a conocer, porque hay que recordar que Fonatur está haciendo la obra y está a cargo de los trabajos y de la fabricación de los trenes. Pero una vez que esto concluya y que ya empiece a operar el tren, se le va a entregar
a esta empresa de la Secretaría de la Defensa, que también va a administrar los aeropuertos y los sistemas de hoteles, que ya ha anunciado el presidente, de modo que será esta empresa de la Sedena la que en su momento dará a conocer exactamente cómo van a operar y cómo se van a ofertar, digamos, ya de manera concreta, cómo va a ser, cómo van a ser los tipos de viajes, cuánto va a costar el boleto, todo este detalle, ¿no? Yo Me tendría imagino que oportunidad lo, que sea la empresa respectiva en su momento que lo dé a conocer. Me imagino que en eso están trabajando, incluso en las rutas, Fernando, porque pues tú me lo podrás contar mucho mejor, porque hay tramos que se van a antojar mucho más a un sector que otros tramos. Seguramente habrá un tramo que sea muy de exploración del mundo maya, por decir, ¿no? De entrar a las ciudades mayas, a los vestigios mayas, de bajar, conocer, entender el tamaño de esa gran civilización que ocupa lo que hoy son varios países. Y habrá otros que querrán ir de ciudad colonial en ciudad colonial, por decirlo, y o bien otros que traen una vocación o esta vacación a dedicarme a las playas y demás. Todos esos tramos pues van a generar distintos tipos de demanda porque pasa por muchos puntos así, Fernando. Sí, sin duda, Alejandro. La verdad es que esa es la riqueza del sureste, su diversidad. Lo que tiene que ofrecerle al mundo son distintos tipos de estancias. No es lo mismo la zona de Palenque, por ejemplo, también el cañón del Usumacinta, allí en la zona de Tabasco, que lo apacible de Campeche, la belleza nocturna de Mérida, o la fiesta en Cancún. Entonces son distintos tipos de turismo, pero si nos vamos del otro lado también, de Tulum y hacia Chetumal, pues hay mucha riqueza natural y arqueológica. Entonces va a haber una gran diversidad y una gran oferta para los visitantes. Yo creo que vamos a estar viendo a partir del Tren Maya un crecimiento también en la interculturalidad a partir de los visitantes. Esa es la idea y estamos seguros de que esto va a ayudar mucho, insisto, al desarrollo de esta región del país. Una última pregunta y lo más extenso que lo puedas explicar mucho mejor, porque tiene varias aristas. Primero, el tramo más complicado, que es el tramo 5. Es un tramo que ha estado bajo la polémica porque tiene muchos cuestionamientos, porque también ha habido empresarios que se han opuesto, porque también ha habido organizaciones civiles que también han recurrido al Poder Judicial para ampararse, etcétera. Se han promovido muchos amparos. También ha habido alguna resistencia, incluso de algunos grupos muy específicos de grupos de poblaciones indígenas, por ejemplo, los zapatistas, que le llaman tren de la muerte. Y es pues una manera de oponerse y es un discurso para rechazar pues, lo que se está haciendo y rechazar la obra en su conjunto. Primero, ese tramo, dices tu gran parte ese va a estar elevado. ¿Cómo no me explicas más para que la audiencia se imagine, ya que no hay manera más que de imaginarlo ahorita mientras lo vemos en físico, de qué se trata eso de tren elevado? ¿Dónde va a estar sentado y cómo le van a hacer? Y qué tipo de ingeniería o qué tipo de tecnologías se van a utilizar y quién está a cargo de ese tren y qué empresas están a cargo de ese tramo, por un lado, y por el otro lado, la respuesta institucional a los que no creen, y se vale que no crean, pues no faltaba más, pues somos una democracia, de los que no creen en el tren como tal, ¿cuál es la respuesta institucional, Fernando, que le das al menos desde Fonatur? Sí, Alejandro, mira, en principio el Tren Maya en el tramo 5, pero en toda la ruta no tiene ya ningún impedimento legal. Todos han sido más de 50 amparos que se han tenido que ir respondiendo en toda la ruta. En la zona del tramo 5 fueron alrededor de 6 o 7 y todos se contestaron con oportunidad, con puntualidad, con argumentos y con argumentos técnicos además. La imputación en el tramo 5, para ponerlo en específico, es que hay un daño ambiental
ambiental, es lo que se decía, y daño a los cenotes, a las cavernas, a los ríos subterráneos. Luego se agregó que iba a haber daños al patrimonio arqueológico y se ha demostrado ante la instancia legal que no es así, que no hay tal daño y que se están tomando todas las previsiones necesarias. Todas las autorizaciones ambientales también ya están y hay un gran trabajo del Instituto Nacional de Antropología allí en la zona, en campo, metro a metro revisando y ya lo han hecho, de modo que ya se tiene previsto que la mayor parte de la vía en el tramo 5 que va de Cancún a Tulum, decía yo, va a ser elevada. Solo va a ser una pequeña parte la que va a ir a ras de tierra, pero el tren en sí, en la mayor parte, no va a tocar el piso, sino va a ir en una estructura, como un viaducto elevado, sostenido por pilotes estratégicamente que serán colocados en zonas donde no dañen, por supuesto, ni cenotes ni cavernas y que no haya daño pues allí al medio ambiente. Esto va a ayudar además a proteger el ecosistema, porque al ir elevado, pues la fauna va a poder transitar libremente por abajo y no se va a ver alterado, ni tampoco los escurrimientos naturales del agua, de las lluvias, va a haber una afectación pues prácticamente nula allí en esta zona del tramo 5. Entendemos a quienes han esgrimido argumentos, pero debo decirlo con toda puntualidad, Alejandro. Ante el juez, Fonatur presentó los argumentos técnicos y luego quienes habían promovido los amparos tuvieron oportunidad de replicar. Y allí en las resoluciones del juez, no de Fonatur, no del gobierno federal, no de la Semarnat, en las resoluciones del juez que había otorgado las suspensiones, allí se dice que ya no se presentó ningún otro argumento en contra, que una vez que estuvieron las autorizaciones ambientales ya no hubo otro documento que demostrara técnicamente que había un daño irreversible al medio ambiente y que por eso se liberaba y había lugar a que se llevara a cabo la obra. Entonces, entendemos la parte mediática de todo este asunto, pero nosotros sí decimos que quienes han impulsado estos amparos no necesariamente están a favor del medio ambiente, sino están en contra del Tren Maya y están en contra de la obra que es estar en contra del presidente López Obrador. ¿Por qué lo decimos? Voy a poner solo un ejemplo, no quiero yo hacer mención, soy muy respetuoso, pero uno de los amparos los interpuso un centro de litigio estratégico de donde forma parte Claudio Claudio X X González, González. Y claro. Claudio X González, pues bueno, es público, está promoviendo una alianza opositora abiertamente, políticamente en contra del actual presidente. Entonces, de eso se trata. De todos modos, Fonatur ha cumplido con los requerimientos del juez e insisto, actualmente ya no hay ningún impedimento legal. Es más, tengo conocimiento de que por este tema de los pilotes presentaron una impugnación y ya la rechazó el juez, no les otorgó ninguna suspensión, porque el argumento es el mismo, que hay algún daño ambiental, pero pues no hay tal daño ambiental. Y dicho sea de paso, en favor del medio ambiente, sí se está reforestando al sureste con 500 millones de árboles, se están ampliando las áreas de reservas naturales y hablaba yo también de este diésel bajo en azufre y de el incremento del abasto de la energía eléctrica, pues para evitar al máximo las emisiones contaminantes. El tren en sí mismo, en todo el mundo, no nada más en México, ayuda mucho a disminuir las emisiones contaminantes. Entonces, entendemos estas posturas en contra, no las compartimos, pero somos respetuosos. Bueno, pues ahí está Fernando Vázquez, vocero de Fonatur. Pues muchísimas gracias por el tiempo. Feliz año, que la pase muy bien. Y bueno, pues estar pendientes porque las siguientes fechas son muy importantes, muy, muy importantes. Ya empieza la obra, pues ahora sí que ya sobre rieles, pues ya nada más para echarse a andar. Y es un año, es muy, muy, muy poco tiempo para aventarse un tren elevado. Antes de irnos, Fernando, ¿quién está a cargo justamente de ese tramo elevado? Sí, bueno, el director de Fonatur, que es quien está a cargo de toda la obra, es Javier May Rodríguez. Desde luego
acompañado de los titulares de todas las dependencias que participan. Allí específicamente el tramo 5, pero también el 6 y el 7 están a cargo de la Secretaría de la Defensa Natural. En el tramo 5 sur, de Playa del Carmen a Tulum, es la Sedena la responsable, pero se está auxiliando de los consorcios ICA, Asbindi y Mota Engie. Están ayudando, se dividieron este tramo 5 sur para hacerlo más rápido. Hay que recordar que los trabajos en este tramo estuvieron suspendidos un par de meses y entonces lo que hay que hacer es recuperar tiempo y por eso están participando de esta manera. Pero Claro. todo el tramo está bajo la responsabilidad de la Sedena. Fernando Vázquez, muchísimas gracias por haber estado aquí en Los Periodistas. Pues sí, va a ser de mucha utilidad este material para la gente, porque sí hay mucha atención. Hay tensión en algunos momentos, pero en la realidad es que hay mucha atención a lo que se está haciendo ahí, porque es una obra icónica. Se quiera o no, va a ser una de las obras que van a llevar la firma del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al que le queda poco menos de un tercio ya para hacer entrega de esta justamente obra y de otras que son las importantes del periodo. Pues gracias, Fernando, nuevamente, y pues aquí tienes tu casa. Muchas gracias a ti, Alejandro. Un saludo también a Álvaro y desde luego al auditorio. El 2023 es el año del Tren Maya, Alejandro, para bien de ¡Újule! todas y todos los mexicanos. ¡Wow! Pues eso es ya. ¡Qué Ya. barbaridad! Pues gracias. Un Gracias abrazo. a ti. Saludos. Abrazo. Hasta luego.